Pues va de las lecciones aprendidas, ¿vale? Y aquí he intentado, bueno, pues hacerlo un poco de una manera más distendida y poner anécdotas, porque al final lo que voy a explicar, pues eso son las lecciones que se van aprendiendo pues después de 15 años y son las que no te encuentras en los libros, ¿vale? Pero bueno, intentaremos hacerlo de manera menos dura de lo que fue la parte 1, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta charla? ¿Por qué dedicarle una parte entera a las lecciones aprendidas? Bueno, pues como decía el maestro Yoda, ¿vale? Para los que seáis unos fans de Star Wars, siempre decía que siempre tienes que pasar, ¿vale?, lo que has aprendido. ¿Vale? Pero lo decía con su idioma raro, que parecía como alemán, que ponía los verbos al final. Always pass on what you have learned. ¿Vale? Y el camino es muy largo, pero como también decía el maestro Yoda, decía, paciencia tú debes tener, mi joven Padawan, y todavía tienes mucho que aprender, mi viejo Padawan. Esto es solamente el principio, ¿vale? Por lo tanto, para ser un Jedi, y yo no me considero ni mucho menos un Jedi, ¿vale?, sino un aprendiz, hay mucho que aprender, hay que tener mucha paciencia, también humildad y reconocer los errores y los fracasos, porque los va a haber y muchos. Y eso, por desgracia, es algo que no le gusta a los sponsors, ¿vale? Pero, como decía también el maestro Yoda, el miedo es el camino al lado oscuro, ¿vale? Por lo tanto, si alguien se quiere meter en esta aventura de los CubeSats, no debe tener miedo, ¿vale? Debe tener respeto, debe hacer las cosas con cuidado, con cariño, con lo mejor que sabe, ¿vale? Pero sin miedo. ¿Ok? Bueno, pues un poquito de introducción. Al principio, cuando uno comienza, y este era nuestro caso en el año 2007, pues tienes miedo, es un poco inevitable, ¿no? Dices, ostras, estoy invirtiendo un montón de dinero, porque al final son los recursos que tú tienes, la gente que tienes y el dinero que tienes, ¿vale? Y en vez de ponerlo en otra cosa, lo estás poniendo en este proyecto. Y dices, ostras, como no salga bien, la hemos liado, ¿vale? Yo os puedo decir, miedo no hemos tenido, y de hecho la misión CubeCat 8 es, bueno, y la otra, la 4 también, porque con esa antena desplegable que no se había probado nunca, son un poco una chaladura. Pero yo en España y a nivel europeo no he conseguido nunca un proyecto que me pagase nada de CubeSats. Nunca. Solamente he conseguido que en 2 misiones alguien me pagara el lanzamiento. En un caso fue el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, en otro fue un proyecto europeo. Pero nunca he tenido ni un solo proyecto que me lo pagara. No voy a entrar en los porqués, yo tengo mis ideas, mis explicaciones, pero eso tiene una ventaja. Y es que, ¿con qué dinero lo he hecho? Pues con los remanentes de otros proyectos, una vez ya se han acabado, proyectos que no requerían ser auditados, básicamente con empresas y tal. Entonces eso te libra de ese miedo a hacerlo mal, porque dices, ostras, si al final no sale, el patrocinador, el sponsor, pues no va a estar muy contento, ¿vale? Y uno tiende a pensar, ¿vale?, que si algo ha salido mal, pues que es porque algo has hecho mal, porque tienes menos experiencia, ¿vale? Porque tienes menos experiencia. Pues sí, claro, porque estás comenzando. Tienes menos confianza en ti mismo, quizás. También es verdad que hay gente que va muy echada para adelante, pero bueno, esto es lo que pongo en esta tercera línea de este segundo bullet, que a menudo otros se sobrevenden, ¿vale? Y esto es lo que yo me he encontrado con muchas de estas empresas de New Space que, bueno, van de reyes del mambo y cuando empiezas a rascar no hay nada, ¿vale? O muy poco, ¿vale? Entonces, bueno, hay que irse con mucho cuidado, ¿vale? Y después una cosa que ha hecho mucho mal fue llamarle un CubeSat Kit, ¿vale? Entonces la gente se piensa, ay, esto es una chorrada para estudiantes, se puede hacer como un Lego y ya está, te lo pones y entonces... No. A ver, pongo un ejemplo. CubeCat 4 se propuso en febrero del 2017,
Ya llevábamos trabajando. En febrero del año que viene, que está a la vuelta de la esquina, llevaremos 6 años haciendo un CubeSat. Y alguien puede decir, ¿somos ineficientes? No. Ha habido un montón de problemas que solucionar, sobre todo con la antena desplegable, con la payload y demás. Por lo tanto, no es una cosa que se haga en un año, ¿vale? El que lo diga es que es una falacia, o realmente lo que está haciendo es, no está innovando, directamente está copiando, ¿vale? Y pegando cosas que ya se han hecho. Entonces sí que lo puedes hacer en un año y en menos, si ya lo tienes hecho. A la que tengas que innovar y tengas que validar todo eso que estás haciendo, ojito, porque va a durar mucho más tiempo de lo que uno tenía previsto. Y eso tendrá implicaciones en el personal y en el presupuesto, que comentaré después, ¿vale? No es un kit, es un sistema muy complejo, puede fallar por muchos lados, no hay redundancia y si falla, ¿vale? Ya estamos. Por lo tanto, ¿qué se necesita para comenzar un proyecto? Bueno, primero, un team leader que tenga ganas y que tenga ganas de estar trabajando en ese proyecto durante unos cuantos años y siendo muy generoso. Pero una vez ya tienes el team leader, ¿qué te hace falta? Pues te hace falta un presupuesto y te hace falta un equipo para llevarlo a cabo. Por supuesto, por descontado, no se hace de gratis, ¿vale? Pero para mí el equipo es lo más crítico, ¿vale? Nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho y os lo he presentado en la parte 1, lo hemos hecho la mayor parte del tiempo de estos 15 años sin ni siquiera el apoyo de un técnico de laboratorio. Todo se ha hecho en base a estudiantes de grado, estudiantes de máster y estudiantes de doctorado, ¿vale? Y sin un apoyo explícito de la universidad, excepto dejarnos los metros cuadrados para estar, ¿vale? Y todo se hace con estudiantes. En otros sitios han conseguido también cosas muy de esto, pero tienen un apoyo de millones de euros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto cuesta un CubeSat de una unidad? ¿Y cuánto cuestan los de 2, 3 o 6 unidades? ¿Alguien lo podría comentar? Podéis abrir los micrófonos y comentar. Si nadie dice nada, ya lo iré respondiendo yo. ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues uno puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero hay unos costes de un CubeSat. A mí siempre se me van a los 100K. En todos los que he hecho siempre se me van a los 100.000 euros. ¿Se puede hacer más barato? CubeCAT 4, la verdad es que creía que iba a salir por 40, 45.000. Pero en el camino ha habido que repetir tantas placas, cosas que han salido mal, la antena que se despliega ha dado muchos problemas, nos ha costado 3 años acabar de desarrollar y demás. Todo ese gasto extra, ¿vale? Ha hecho que el coste inicial casi se duplicara, bueno, sin casi, se duplicara. CubeCAT 1 también costó 100.000 euros, ¿vale? Entonces, parece como una constante. ¿Y cuánto cuesta el lanzamiento? Pues los lanzamientos ahora están bajando un poquito de precio porque hay más cohetes que están disponibles, pero para tener un orden de magnitud, de nuevo están entre los 80 y 100.000 euros. O sea, si uno quiere meterse en un proyecto de CubeSats, tiene que pensar que necesitará disponer de 100.000 euros en material, ¿vale? Aunque ahora diga, oye, si yo sumo esto, me sale por 25, por 30. Tiempo al tiempo. Y el lanzamiento, números redondos, otros 100.000 euros. ¿Vale? O sea, ese es el total de dinero que uno tendrá que ser capaz de conseguir, no tenerlos desde el principio, pero en el tiempo en el cual esté ejecutando el proyecto. ¿Y cuánto cuesta una misión de 2U? ¿O de 3U? ¿O de 6U? Bueno, pues yo diría que al principio hasta las 3 unidades casi es lineal, casi escala linealmente. No es cierto, la pendiente va bajando. O sea, un 3U es algo menos que 3 veces un 1U en coste y un 6U es más barato. Por ejemplo, el lanzamiento de un 6U, los de FSSCAT costaron unos 400.000 euros cada uno. O sea, no son 600.000, pero 400.000. O sea, yo creo que no me he puesto a hacer un
un curve fit, ¿vale? Un ajuste de la función, pero yo creo que es aproximadamente como un logaritmo neperiano, una cosa así. O sea, primero sube rápido, después empieza como a estabilizarse. ¿Incluye los costes de personal? No. Los costes de personal, si uno tiene que hacerlo pagando a técnicos o pagando a ingenieros, que haga los números, porque salen unos números realmente altos. Yo estuve en el mes de junio en la Universidad de Montpellier, donde allá tienen buenos patrocinadores, en Francia, en el sur de Francia, y tal, y manejan un presupuesto de 10 millones de euros cada año. Claro, eso muy poca gente se lo puede permitir. Ahora, eso sí, tienen el técnico que hace las EPS, es el técnico que hace los sistemas de comunicaciones. Claro, pues todo eso cuesta, además de mantener la infraestructura de edificio, equipamientos y demás. Los costes de lanzamiento ya los he comentado y las operaciones, pues depende. Si tú tienes tu ground station, pues te sale a coste cero, pero al final necesitas a alguien que lo opere. Si lo haces con estudiante te sale gratis, pero bueno, tampoco le puedes pedir a un estudiante que esté 24/7, ¿no? Y en vacaciones. Algunos lo hacen, pero no todos, ¿vale? Entonces, costes ocultos, sí, hay muchos. Tan tontos como tienes que ir a determinado sitio a hacer unos test y los test no salen bien y tienes que volver, ¿vale? Entonces, en viajes de personal, en las dietas y demás, se dispara ahí el presupuesto. Estos costes yo ya los he puesto en el precio del CubeSat, ¿vale? El CubeSat ya cuando llegas a los 100.000 euros ya es incluyendo todo eso. Bueno, ¿vale? Gastos extras de viajes, de testeo, que el proyecto suele durar el doble de lo que habías planificado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ahora, como decía otro Jedi, pero este que se convirtió al lado oscuro de la fuerza, no infravalores el poder del lado oscuro de la fuerza, ¿vale? Porque no es un kit, lleva mucho trabajo y es complicado, ¿vale? Y hay que irse con cuidado porque es muy fácil entrar en overruns de presupuesto en un factor 2 o 3, ¿vale? Es muy difícil convencer a patrocinadores. Yo hasta el CubeCat 8 no he conseguido un patrocinador. En CubeCat 5 ganamos el premio y de ahí salió para pagar, no todo, porque los gastos fueron superiores a lo que ingresamos, pero bueno. O, ya lo digo, en cuanto a grants públicas, yo no he conseguido o no he sabido hacerlo bien, ¿vale? Dinero para hacer un proyecto que sea de CubeSats. Siempre lo he sacado de remanentes, de lo que me quedaba en la cuenta de remanentes, básicamente, ¿vale? Claro, entonces, ¿cómo convences? Bueno, pues poquito a poco. Uno comienza poco a poco y al final se va acumulando todo el dinero que es necesario. Hacerlo incrementalmente. Nadie, bueno, al menos a mí no ha sido el caso, espere tener todo el dinero desde el minuto cero, ¿vale? Y entonces, lo comentaba antes, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo podría hacer yo algo como lo que has hecho tú en la Universidad Politécnica de Cataluña? Yo lo que le digo es que no lo hagan, ¿vale? O que no lo hagan de esa manera. Nosotros lo hicimos de esa manera porque era lo que había en un momento determinado, ¿vale? En unas condiciones espaciotemporales. Yo creo que ahora el tema de las misiones CubeSat se está comercializando en exceso, luego lo comentaré también. Me da la impresión de que las empresas cada vez venden menos subsistemas y a veces tenemos que comprar subsistemas y quieren más vender sistemas completos. Entonces eso tiene unos precios prohibitivos. De hecho, ayer sin ir más lejos, estaba mirando un Pocket Cube de 2 P's, ¿vale? O sea, 5x5 por 10 centímetros y me estaban pidiendo con lanzamiento entre 150 y 150.000 euros. Digo, ni hablar. Vamos, ni borracho puedo yo pagar eso, ¿vale? De remanentes. Entonces, es así como comenzamos ese proyecto del Open Pocket Cube Kit, ¿vale? Los satélites pequeñitos de 5 centímetros de lado, que ahora lo estamos desarrollando en abierto para IEcubo, para hacer un kit con todo el material educativo, vídeos y demás, para que quien quiera pues pueda empezar por ahí de una manera mucho más económica. ¿Vale? Eso en cuanto a presupuesto. En cuanto al equipo,
Pues hace falta un Dream Team. Dream Team es lo que decía el Johan Cruyff cuando el Barça lo ganaba todo, ¿vale? Que era un equipo de sueño, ¿vale? Hace falta que sean técnicamente competentes. Muchos proyectos mueren porque la gente puede tener voluntad, pero no tiene la competencia técnica. Entonces, hay que ser técnicamente competente. Tienes que saber lo que te traes entre manos, además de ser muy dedicado, ¿no? Pero bueno, los equipos tienen que ser multidisciplinarios y mejor que lo sean. ¿Por qué? Porque se ven, el mismo problema se ve desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los equipos de estudiantes que yo formo en UPC para los proyectos, pues es una mezcla de ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales con la especialidad mecánica, ingenieros aeronáuticos y los que cuando los tengo van de perlas, pero cuestan más de encontrar, son los informáticos, los que están más enfocados a la parte de programación. Y es muy curioso porque en las reuniones el mismo problema se empieza a ver desde diferentes puntos de vista y te das cuenta que al final la solución es mucho más madura que la que, por ejemplo, si era un problema mecánico, que la que había pensado el ingeniero industrial mecánico. ¿Vale? Por lo tanto, eso es importante. Después, trabajo en equipo. ¿Vale? Hacer un CubeSat o cualquiera de estos proyectos complejos no es cosa de un llanero solitario. ¿Vale? Yo hoy estaba haciendo una entrevista a una persona y le preguntaba, por ejemplo, qué tipos de deportes le gusta jugar. Porque si ya veo que es una persona de estas que le gusta rollo autista, hacer las cosas en solitario y sin interaccionar con los demás, pues para un proyecto de este estilo va mal, ¿vale? Hace falta más trabajo en equipo. Y después, las reuniones semanales no son una pérdida de tiempo. Es necesario hacer esta sincronización entre todos los equipos. ¿Reuniones diarias? Yo soy partidario de que no. Y si se han de hacer porque hay un gabinete de crisis, mantenerlas cortas. ¿Vale? Entonces, este Dream Team tiene que estar comprometido con el proyecto. No es todo dinero, es sobre todo pasión. ¿Vale? Yo he visto equipos donde dinero no les faltaba y tenían dinero para ir pagando a todos los miembros del equipo, pero que trabajaban de 9 a 5. Y si no se llegaba, no se llegaba. Y yo he visto otros donde ninguno de los miembros cobraba y venían a trabajar en agosto y fines de semana. Y las cosas salieron adelante. ¿Cuál es la recompensa en ese caso? Pues evidentemente una recompensa, una satisfacción personal y después, importante, un reconocimiento público a todos y cada uno de los miembros del equipo. Esto es como cuando el director de orquesta, ¿vale? Acaba el concierto, la gente aplaude y parece que aplaudan al director de orquesta y lo que hace el director de orquesta es primero que se levanten los solistas, los que han estado tocando, ¿vale? Y después que se levante toda la orquesta. Todo el mundo merece su reconocimiento, ¿vale? Y un problema que tenemos, al menos en la universidad, es que muchos de los miembros entran y salen con una periodicidad muy alta, que es cada semestre, ¿no? Por lo tanto, para que el proyecto funcione, tiene que haber una continuidad, ¿vale? Tiene que haber una documentación para hacer un buen traspaso de información. Cuesta mucho, a todos nos revienta tener que documentar. Siempre creemos que la documentación que nos pasaron antes era incompleta y cuando la hacemos nosotros está más incompleta que la que nos habían pasado antes. Pero bueno, se la vi. ¿Vale? Entonces, del tema del Dream Team, ¿vale? Yo lo resumo en 2 palabras, ¿vale? O en 2 frases. Una es que muchos son los invitados y pocos los elegidos, ¿vale? Es decir, hay muchos estudiantes que a mí me vienen y me dicen, oye, yo quiero me encanta el tema de espacio, estoy súper apasionado y tal, pero cuando después ven la dedicación que exige, ¿vale? La abnegación, el no reconocimiento, porque mucha gente ahora quiere reconocimiento. Hay gente que me dice, es que la placa que he hecho este cuatrimestre no va a volar en un satélite. Pero caramba, pero es que es una chapuza, ¿vale? Uno acaba haciendo 4 y 5 iteraciones de la primera placa hasta que no la tiene, funciona, y no solamente funciona eléctricamente, sino que funciona, le has hecho todos los test de vibración y de ciclado térmico y de vacío y sigue funcionando.
pues ya no me interesa, ya no quiero estar 3 años trabajando hasta que esto funcione, ¿vale? Pues eso, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y después otra frase, que esta es de Kennedy, ¿vale? Que, bueno, esta me parece que viene a raíz de la bahía de Cochinos en Cuba, ¿vale? Con el tema de la crisis, que era que cuando el éxito tiene 1000 padres, pero el fracaso es huérfano, ¿vale? Y esto es lo que pasa. Bueno, cuando después sale bien, todo el mundo, hombre, gracias a la contribución de fulanito, de menganito, y a veces fue solamente que te dejaran los metros cuadrados, o que te dejaran trabajar. Bueno, si sale mal, después nadie quiere salir en la foto, claro, ¿vale? Pero bueno, son cosas que hay que tener mucha mano izquierda, ¿vale? Seleccionar muy bien el equipo, ¿vale? Y después, de nuevo, estos 1000 padres, reconocérselos a todos, generosidad, porque si no, no habrá una siguiente misión, ¿vale? Y después, como se dice en castellano, aunque aquí lo traduje al inglés, que se hace camino al andar, ¿vale? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No tendrás ni el equipo completo ni el presupuesto completo en el minuto cero, ¿vale? Sino que lo irás consiguiendo a lo largo del proyecto en sí mismo, ¿vale? Entonces, siguiendo con el tema del equipo, y veréis que insisto mucho porque es fundamental. Sin equipo, aunque tengas dinero, no hay proyecto, ¿vale? ¿Cómo funcionan las agencias espaciales tradicionales? Normalmente se suele decir que hay más kilos de papel en documentación que kilos pesa el satélite, ¿vale? Y en el caso de un CubeSat, pues más aún, porque pesa, pues eso, un CubeSat de una unidad pesa 1,3 kilos. Toda la documentación que hay que hacer, si la imprimiésemos en papel, aunque fuese infinito, pesa más de 1,3 kilos seguro, ¿vale? Hay diferentes maneras de atacar el tema de los CubeSats. En algunos de los proyectos, por ejemplo, la ESA, la misma ESA, ¿vale? En el proyecto de FSSCAT, que tuvimos a 2 technical officers de la ESA supervisando y controlando todo, la documentación fue bastante ligera, fue la estrictamente necesaria, ¿vale? Tenemos, en cambio, otro proyecto también de la ESA, que lo lleva la ESA Academy, que antiguamente se llamaba la Oficina Educacional, dentro del call Flyer Satellite, FYS, que la verdad, el nivel de documentación es mucho más elevado. Y yo a veces se lo digo, yo soy el endorsing professor de CubeSat 4, es muy superior. Y eso a veces pues desmotiva a los alumnos, porque claro, la parte de documentar es la más aburrida. Entonces, un poco la máxima aquí es que hay que buscar ese compromiso, ¿vale? Y yo diría, para resumirlo en una palabra, que la documentación no te impida hacer la implementación. Es decir, que por escribir reports, ¿vale? E informes diarios de por qué te está retrasando, que eso no te impida ejecutar y hacer el proyecto en sí mismo. También es verdad que si nos vamos al otro extremo, algunas de las compañías que se llaman de New Space, uno se encuentra, y podéis ir a las páginas web y buscar la documentación que encontraréis, una documentación que es prácticamente inexistente o muy pobre, ¿vale? Eso cuando compras el equipo, ¿vale? Después imagínate todo el proceso de integración y demás. Trazabilidad, fiabilidad. Muchas veces te dicen, no, esto tiene experiencia de vuelo. Bueno, pues ya voy a empezar a contar batallitas. Experiencia de vuelo, lo que quieras, pero nosotros compramos una vez unas antenas desplegables para un CubeSat de 1 unidad. Bueno, de hecho, este lo probamos en CubeCat 2, en el de 2 unidades. Y cuando empezamos a hacer los test de vibración, el cable coaxial que iba allá, ¡pam!, salió volando. Dices, ostras, pero esto no había hecho los test. No, es que como ya ha volado y funcionó, pues ahora se le supone. Dices, caray, te estoy pagando 8.000 euros por unas antenas, ¿vale? O lo que sea. Lo menos es hacerle un test de vibración para saber que va a aguantar unos niveles mínimos. ¿Qué va? Por similitud con el anterior. Hombre, no nos pasemos, ¿vale? Porque 8.000 euros son muchos euros, ¿vale? Entonces, algunas de estas compañías, ¿vale? Son muy de PowerPoints así súper fashion, súper bonitos y tal, pero lo siento, los PowerPoints no son aceptables. Hace falta documentación
hace falta, si tienen la plataforma completa, hace falta un logbook, ¿vale? Y tienen que podértelo enseñar. ¿Qué es eso de que es propietario de la compañía y tal? Narices, tú estás pagando una cantidad de dinero muy importante, tienes derecho a saber qué es lo que va dentro. Yo me he encontrado, os lo digo en serio, datasheets o toda la documentación de una plataforma con todos los subsistemas y es menos que la documentación de un coche, que te dice el mantenimiento mínimo que le tienes que hacer para cambiar el aceite, el autorradio y poca cosa más. O sea, para mí es una vergüenza, ¿vale? Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre el exceso de documentación que se hace en las agencias espaciales tradicionales y por lo que me han dicho, NASA es más ligero, ESA es más dura y JAXA todavía es más dura. O sea, que hay que buscar un término medio entre los kilos de papel y el PowerPoint fashion, ¿vale? Pero bueno, yo diría que ni un extremo ni otro. Vale, pues ya comenzamos el proyecto. Y mira que nos ha costado encontrar el equipo y encontrar la financiación. Muy bien, ya tenemos más o menos definidos nuestros diferentes subsistemas y tenemos varios trade-offs, varias selecciones que hacer. Una de ellas es, nos lo hacemos todo, do it yourself. Bueno, es una posibilidad. Esta también es de quizás de exceso de confianza en uno mismo, ¿vale? De que lo puedes hacer todo o de que no te queda otro remedio, porque esto es lo más barato, está claro. El 2 es, compro todos los subsistemas y los integro. Esta solución es más cara y después vienen los problemas de integración, ¿vale? También se puede hacer un mix entre el 1 y el 2. Dices, bueno, a ver, yo estoy, por ejemplo, en una escuela de comunicaciones, pues, por ejemplo, una cosa que hacemos nosotros es el onboard computer. De hecho, en formato PC104 ya los hay. No hace falta que te compres no diré marcas, ¿vale? Pero que son mucho más caros. De hecho, hemos cogido alguno incluso en un formato que no era bien el PC104 y le hemos pasado la Dremel en la sierra, ¿vale? Hasta que cabía y no hemos cortado ninguna línea anterior. Sí que es verdad que matamos algún onboard computer, ¿vale? Pero bueno, valían 200 euros la placa. El onboard computer comprado a alguna de estas empresas de Neospace valía 8.000. Pues con 8.000 euros puedo comprar 5x4, 40 de estos. Creo que nos cargamos 2 de los 5 que compramos. O sea, ¿vale? Y la otra cosa que nosotros compramos siempre es la estructura mecánica, porque como somos telecos y electrónicos, no, la parte mecánica no se nos escapa un poco. Y después es que, aunque la diseñases tú y la haces hacer, te cuesta lo mismo que ya comprada hecha. Por lo tanto, hay que ser un poco selectivo en qué subsistemas compras y cuáles te haces tú mismo, ¿vale? Y después ya hay la otra opción, ¿vale? Que es, te coges toda la plataforma entera y tú pones las payloads. Bueno, pues esa fue la opción que tuvimos que hacer, por ejemplo, en FSSCAD, con CubeCAD 5A y 5B, porque claro, cuando comenzamos el proyecto nos dicen, ¿y esto en un año? Digo, ¿qué? Sí, en un año. Bueno, pues aquí hay que comprar lo de esto y bastante sufrimos para desarrollar las payloads y calificarlas en un año, que acabó siendo 1 año y medio, ¿vale? Justamente por el add-on que nos pusieron, pero bueno, ahí está la cosa. Y después hubo otro retardo por el COVID, eso es otra película, pero bueno. Entonces, si te lo tienes que hacer todo tú, la parte positiva es que controlas todo el proceso de la A a la Z, ¿vale? Y sabes qué hay allá. Porque cuando los compras, a veces hay gato encerrado. El problema es que los tiempos de desarrollo son muy largos y seguramente, ¿vale?, para tiradas cortas te sale más caro, que es lo que nos pasa muchas veces, que se nos va de presupuesto pues porque tenemos que desarrollar una antena, ¿vale?, que no existe en el mercado, pues ya la has liado. Y a veces, ¿vale?, puede ser las prestaciones no tan altas como las de un sistema ya comprado. Entonces hay que balancear estos pros y cons, ¿vale? Y yo diría, basado en mi experiencia, que hacértelo todo tú no es probablemente la mejor de las opciones, sobre todo si comienzas. A veces puede ser la única opción, ¿vale? Si no tienes demasiado dinero es la única, pero bueno,
vas haciendo poco a poco y vas haciendo eso, capacity building poco a poco. Hay que irse con mucho cuidado con todo el tema de integración y testing, ¿vale? Y ya iré contando anécdotas después. La otra opción es la de comprar sus sistemas, ¿vale? E integrarlos, ¿vale? La opción, pues el pros, pues mucho más rápido, aunque en estos últimos meses comprar cualquier cosa, ¿vale? Los plazos de entrega están siendo larguísimos, de 6 meses para arriba, ¿vale? O sea que ojo, porque si alguien viene y dice, no, el proyecto hay que hacerlo en 1 año, y te dan un plazo de entrega de 6 meses, pues entre que te llega el dinero, como cuesta más, yo supongo que en Argentina es lo mismo, ¿no? Pero en España, cuando te pasa 2.500 euros, no, ya no puedes comprar directamente. Contrato de obras menores, y si pasa de, no sé si son 8 o 10.000, expediente de contratación, ya lo has liado, ¿vale? De hecho, ese fue el motivo por el cual en FSSCAT hicimos así, señores de Deimos, ¿están dispuestos ustedes a ser los contratistas principales? Porque yo desde la universidad no soy capaz de cerrar el circuito administrativo en 1 año. Y en una empresa, la ESA, les pasó el dinero y en 1 semana ellos ya habían hecho los contratos a todos los partners. ¿Vale? Entonces, bueno, probablemente sea más barato si se hacen tiradas cortas porque no gastas tiempo ni en I+D. En teoría tienen herencia de vuelo. Ya comenté antes el ejemplo de la antena, pero jaja. A veces, herencia de vuelo, mucha gente te dice que haya volado, pero lo que no te dice es si funcionó en órbita y cuánto tiempo funcionó, ¿vale? Eso yo creo que es lo que habría que preguntarles. Probablemente, ¿vale? La documentación es pésima, ¿vale? Esto yo me lo he encontrado, es prácticamente una constante. Y no solamente eso, sino que cuando después contactas a la empresa no te responden o te responden al cabo de varias semanas. El servicio postventa acostumbra a ser un desastre. Yo creo que por eso muchas de las empresas están tendiendo a comprar, a venderte la plataforma integrada. Porque mira, esto es lo que hay, tú no te enteras y ojos que no ven, corazón que no siente. Y después la otra cosa es que, y esto nos ha pasado en CubeCAD 4, que el onboard computer que teníamos, ¿vale? No diré de nuevo la empresa, pero dejó de funcionar, ¿vale? Y además daba unos fallos que creemos que eran un trozo de la memoria que se había dañado. No sabemos bien por qué. Bueno, vamos a comprar otro igualito. No, pues ya no lo hacemos. Ahora tenemos el modelo siguiente. Digo, ¿qué? Pues empezamos a buscar si había no de segunda mano, si algún equipo en Europa o en Estados Unidos había comprado modelos que le habían quedado, ¿vale? De algún modelo de ingeniería y tal. Nada. Pues hubo que cambiar el onboard computer a otro modelo. Y aquello, bueno, pues hubo que rehacer bastante parte del software porque no era ni mucho menos lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, si tienes el dinero, probablemente es una buena opción para la mayor parte de los principiantes y compañías, porque las compañías ahí, esa es otra, normalmente tienen unos inversores y quieren ver ya los primeros resultados rápido, ¿vale? Y la propia compañía también, para poder ir a pasar a la siguiente ronda de inversión. O sea, es un poco ahí un círculo bastante vicioso, ¿vale? De todas maneras, ojo, no es plug and play, ni de broma. Es más bien plug and pray, ¿vale? Conectar y rezar para que funcione. Y ya comenté antes ejemplos de pineados que no estaban bien entre placas. Ya no digo de diferentes fabricantes, incluso del mismo. Otro ejemplo, una EPS y el ADC con funciones del mismo fabricante, con el mismo nombre, ¿vale? Y evidentemente diferentes parámetros de entrada y de salida. Y el compilador volviéndose loco, porque cuando empezaba a linkar primero la de uno y luego el otro, pues uno funcionaba, el otro no funcionaba, o sea, se hacía un lío. Un desastre, ya lo digo, en muchas de estas empresas el control de calidad para mí brilla por su ausencia. Y la otra opción, que fue la que hicimos en FSSCAD, pues contratas la plataforma y tú pones la payload. Bueno, pues esto es lo más rápido, evidentemente. Pero yo creo que, salvo en un caso muy especial como el nuestro con CubeCAD 5A y B, ¿vale? No es realmente la opción para las universidades. Primero porque no añade ningún valor añadido, los estudiantes no se forman, excepto que puedas testear tu propia payload, y porque cuesta una fortuna. De hecho, comentaba antes, la oferta que he recibido por un Pocket Cube de 2 Ps con la aviónica y con el lanzamiento, entre 100 y 150.000. Pues es muy caro, la verdad.
¿vale? Entonces, bueno, aquí están los cons, más caro, ¿vale? Muy poca capacidad para adaptar, para customizar lo que hay, porque la plataforma es la que es. Estás totalmente dependiente del proveedor en cuanto a coste, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a operaciones. Es decir, si no te pasa los telecomandos del satélite porque no le da la gana, en el momento que se le acaba el contrato, te va a parar la mano y te va a pedir más dinero para seguir operando el satélite. Cosa que al menos en Europa es ilegal, ¿vale? Porque el dueño del satélite es el que tiene que ser capaz de hacer las operaciones porque él es el responsable si pasa cualquier cosa. Pero bueno, es lo que hay. Se aprende a base de darse bofetadas, ¿vale? De nuevo, mal de la documentación, pero ya a nivel de plataforma, no sabes exactamente qué es lo que hay dentro, ¿vale? Y estás 100% dependiente para cualquier problema que haya de interconexión, de lo que sea, mantenimiento, tal. Y después es lo que decía antes. Cuando te tienen cogido para las operaciones, te piden el oro y el moro, ¿vale? Por hacer operaciones rutinarias que tú sabes que eso se hace, nada, en media hora al día, como mucho ya lo tienes hecho, pues te están facturando una persona mes completa y eso no es, ¿vale? De todas maneras, vuelvo a insistir, quizás sea la mejor opción para compañías que comienzan, ¿vale? Y bueno, pues la opción está, ¿vale? Lo que decía, subcontratar la plataforma y le metes la payload tuya, parece ser que es la tendencia, ¿vale? Que muchas compañías están siguiendo, incluso las que venden Pocket Cubes, que no hay tantas, ¿vale? Hay 2 o 3, ¿vale? Están yendo ya a vender el Pocket Cube ya todo integrado, sin subsistemas, ¿vale? Yo creo que eso les da a ellos márgenes de beneficio mayores, menos dolores de cabeza en cuanto a servicio postventa, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que, si ha fallado, siempre la culpa es de la payload que has puesto tú, nunca es de la plataforma, ¿vale? Y como no hay nada que puedas utilizar para demostrar lo contrario, porque además ellos controlan las operaciones, ellos son los que han visto toda la telemetría y demás, estás absolutamente vendido. Entonces yo creo que esto en realidad es una ventana nueva para universidades y gente nueva que quiera venir y hacer las cosas de una manera diferente y más seria. Pero bueno, ahora estamos un poco en esa etapa del Far West, del New Space. Yo creo que bueno, que poco a poco irán viniendo sheriffs que pondrán las cosas un poquito más en orden, ¿vale? Otra cosa con estas empresas es que suelen definir lo que le llaman el Mission Success Criteria, ¿vale? Con qué criterio se define que la misión ha sido un éxito. Y normalmente ponen el aprobado, pero justito, justito, y de hecho parece un 4 compensable, ¿vale? No, de nuevo, no diré nombres, pero alguna empresa sí que nos había llegado a decir que, bueno, si poníamos la payload y funcionaba, pues ya está, y sacábamos una imagen. No. En FSSCAD, por ejemplo, la ESA quería 3 meses de operaciones. Cuando pusieron el HyperScout 2, querían 20 imágenes, no 10. Querían 20 imágenes en 3 meses. Bueno, pues tardaron en bajarse 6 meses más después de la duración nominal en bajarse las 20 imágenes. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, ojo con la definición del éxito, porque el éxito no es lanzarlo y ver una imagen. El éxito es proporcionar datos de una manera cost effective para que aquellos sirva para hacer negocio en base al producto. El negocio no es hacer la plataforma. El negocio es que aquello genere los productos que se supone que tienen que dar, ¿vale? Temas de fiabilidad, me preguntaban antes, la reentrada se tiene que garantizar antes de 25 años, ¿vale? Normalmente no es un factor limitante, ¿vale? Si se despliega desde la ISS, al contrario, te puede reentrar en 3 meses, ¿vale? El tema de la vida de la batería, lo comenté antes también, al principio de esta sesión, por el número de ciclos de carga y descarga, que es lo que determina la vida de la batería. Eso quiere decir que si quieres que viva más, ¿vale? Hay que descargarla muy poquito y la batería, por lo tanto, tiene que estar sobredimensionada, con lo cual nos estamos comiendo más peso y más volumen del CubeSat
para utilizar solamente una pequeña fracción. Pero bueno, al final es lo que hay. Si no, antes os he hecho la cuenta y puede durar, descargándola un 25%, pues típicamente unos 6 meses. Después ya se murió. Y la radiación, ¿vale? Yo he oído al CEO decirme delante mío y delante de gente de la ESA que en el New Space la radiación no existe y quedarnos todos con la cara de pasta de boniato, porque la radiación existe, ¿vale? Y la radiación causa un montón de factores, ¿vale? De errores, desde un bit que pueda cambiar de signo en una memoria o en un registro, o directamente hasta quemar un transistor o dañarlo completamente, ¿vale? Y esto es un ejemplo del alto 1, ¿vale? Los diferentes eventos que iban observando, y aquí tenéis, por ejemplo, resets de la EPS, del sistema de potencia, ¿vale? Y cómo correlan con el flujo de protones, ¿vale? Pues evidentemente están más correlados, radiación, pam, pam, están correlados. Y en la siguiente, ¿vale? Os enseño, ¿vale? ¿Veis? Alguien me preguntaba el tema de la radiación. Pues depende. El mismo satélite, si se hubiese lanzado en este periodo de aquí, ¿vale? Hubiese estado expuesto a partículas, ¿vale? Mucho menos que si se lanza en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, ¿vale? Esto es el ciclo solar, que tiene un periodo de 11 años, ¿vale? Sube, baja, no se sabe bien por qué, pero va subiendo. Ahora estamos en la rampa de subida. Y de hecho en FSSCAT, a los 3 meses justos, ¿vale? Hubo el 29 de noviembre una Coronal Mass Ejection, una CME, ¿vale? Que llegó la noche del 3 al 4 de diciembre a la Tierra, porque esto es la Coronal Mass Ejection que tuvo lugar, ¿vale? Vista desde el SOHO, un satélite que está mirando al Sol, y cuando llegó a la Tierra, pues dañó algo, ¿vale? Y se perdió la comunicación con nuestra payload. No sabemos si se dañó la payload, se dañó la comunicación, ¿vale? Parece ser que también hubo un daño, además de la FPGA, en el sistema de control de actitud. Pero también fue puntería porque el otro satélite que estaba al lado, ese siguió funcionando. Pero es exactamente este pico de aquí, ¿vale? Que pasó exactamente, llegó a la Tierra la noche del 3 al 4 de diciembre de 2020. Vale, bueno, pues ya vamos a desarrollar nuestro proyecto, ¿vale? Y vamos a suponer que vamos a hacer la opción 1, la 2 o una mezcla. Es decir, o nos lo hacemos todo, o compramos los subsistemas e integramos, o una mezcla. Respecto a los diferentes subsistemas, voy a ir más o menos uno a uno y voy a contar algunas de las lecciones que hemos ido aprendiendo. Uno se compra una estructura, ¿vale? Y en QCAD 2, pues porque lanzaron 2 CubeSats de 6 unidades Israel unos meses antes. Si no, el nuestro hubiese sido el primero, con lo cual te has convertido en un beta tester, ¿vale? Y de hecho, cuando compramos, la empresa que nos proporcionó la estructura del CubeSat no la había ni diseñado. Tenían un render allá muy fashion, no sé qué. Claro, ¿qué introdujo eso? 6 u 8 meses de retraso, porque la estructura que tenían, cuando la vibraban, no funcionaba, ¿vale? No cumplía prestaciones. Otro ejemplo que nos pasó con otra empresa comprando una estructura de una unidad. La montas, ojo, porque los tornillos son de cabeza cónica, por lo tanto, no es aquello que digas, ay, es que se me ha movido y tiene juego. No, no, se posicionan ellos solos. Y dices, ¿qué pasa aquí? Que después lo metes en el test pot y no cabe. Y dices, ¿cómo es eso? Y vas con el pie de rey, lo mides y se pasa de las tolerancias, del 0,1 milímetros que te dan. Y les contactas y dices, no, esto es lo que hay. Y te quedas flipando y dices, bueno, entonces, ¿qué control de calidad le habéis aplicado? Porque ni la estructura mecánica cumple las tolerancias. Estoy hablando de 0,1 milímetros, no estoy hablando de micras, ¿eh? Entonces, bueno, es lo que hay. No tuvimos más remedio que comprar otra estructura de una unidad, 2.400 euros más, ¿vale? O sea que a veces las desviaciones de presupuesto vienen por tonterías como esta, pero es lo que hay, ¿vale? A veces también hay problemas de compatibilidad entre la estructura y el deployer cuando son de diferentes fabricantes, ¿vale? Bueno, es lo que ver. Y después, cuando se hacen los test,
hay test pods, ¿vale? Los test pods son como los que los ponen en órbita, pero que los pones el CubeSat dentro y lo pones en la mesa de vibraciones, ¿vale? Pues hay algunos que tienen, no sé cómo se dice en castellano, clamp, ¿vale? Que agarran el CubeSat para que no baile, y hay otros que no. Entonces, cuando los que no tienen clamping, ¿vale? Hay ese pequeño margen de 0,1 milímetros o así, y en cuanto empiezan los test de vibraciones, el CubeSat se va moviendo un poquito dentro y eso es un overstress sobre la propia estructura de la plataforma. En cuanto al sistema de alimentación, os cuento otra anécdota. Compramos para CubeCat 1 lo típico, dices, bueno, a ver, yo comienzo, no sé, bueno, la EPS parece que tiene un precio aceptable, vamos a comprarla. De nuevo, no diré el fabricante, ¿vale? Pero está en Escocia. Lo compramos, vamos a hacer, uy, está descargada la batería, la vamos a cargar. La batería explota. Cuando digo explota, explota. Una batería de litio-ion explotando. Estaba recubierta de epoxi y todo el epoxi se rompió. Nunca tuvimos respuesta, ni por email, ¿vale? Ni por teléfono, nada, nunca. ¿Vale? Entonces, bueno, tuvimos que acabar, la acabamos diseñando nosotros. ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay. La EPS de CubeCat 4, ¿vale? CubeCat 4 inicialmente, ahora se lanzará desde el Ariane 6, pero inicialmente se tenía que lanzar desde la Estación Espacial Internacional. Pues para lanzar desde la ISS, los requerimientos de baterías y demás son mucho más estrictos porque la ISS está tripulada, ¿vale? Entonces dices, uff, con la Iglesia hemos topado, ahora lo único que puedo hacer es, déjate en paz, yo no puedo hacer todas estas certificaciones, la compro con el battery pack certificado, ¿vale? Vale, muy bien. ¿Cómo verificas? Dios y ayuda para que te pasaran, a pesar de comprarlo, los certificados de verificación para después pasarle a la ESA, que a su vez se lo pasase a la ISS, no sirvió de nada porque después al final acabamos con otro lanzamiento. Pero bueno, ahí está, ¿vale? El sobredimensionamiento o infradimensionamiento del battery pack, ¿vale? Eso a veces limita la vida, ¿vale? Porque si no está bien dimensionado, la profundidad de descarga es mayor y las baterías se morirán antes, ¿vale? Y si está sobredimensionado, te estás gastando el volumen en baterías. Importante si te lo haces tú, ¿vale? Y si la compras, comprobar que lo tengan, que todos los circuitos tengan protección contra sobrecorrientes y que estas protecciones actúen rápido, en cuestión de milisegundos. Si no, pueden dañar el circuito en el cual se esté produciendo ese cortocircuito, ¿vale? Pues se puede quemar. Ojo también a las excursiones de temperatura grandes. Las baterías son, junto con propellants, ¿vale?, los elementos que tienen el rango de temperaturas más estrecho, ¿vale? Y si uno intenta cargar cuando la temperatura está, por ejemplo, una litio-ion, cuando está por debajo de 0 grados, pues la daña. Lo mismo si está muy caliente. Por lo tanto, aquí, importante, el análisis térmico, que normalmente queda un poquito relegado a segundo plano, ¿vale? Lo mismo, intentar proteger los circuitos contra excesos de temperatura, tanto por arriba como por abajo. Añadir heaters si hace falta. Normalmente las baterías siempre se le pone, ¿vale? Desconectarlas cuando hay overheating para que no se dañen, ¿vale? Y conectar todos los subsystems a través de un point of load, ¿vale? Que uno puede ir controlando de la misma manera que a la entrada de casa hay interruptores para cada línea, pues los enchufes, en la cocina el microondas, la lavadora, etcétera, el horno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí cada subsistema tiene que tener su point of load para, bueno, para que no, para si pasa cualquier cosa, para poder desconectarlo, ¿vale? Bueno, y hay que conocer evidentemente las propiedades térmicas para poderlo poner en el modelo térmico y en concreto las baterías, que son lo más crítico. Respecto a la ADCS, es el sistema de determinación, Attitude Determination and Control System, ¿vale? En nuestra experiencia,
y lo digo por CubeCAT 2, el ADCS se estaba llevando casi toda la capacidad de cálculo del onboard computer. ¿Vale? El ADCS era uno de los sistemas que dijimos, bueno, esto no es bien lo nuestro, lo compramos, vale. Muy bien. Pues resulta que la OBC, la pobre, bueno, aquí no es por, debería ser PUR, con dos os, la pobre OBC, ¿vale? Iba, no sé si era el 70 o el 80% del tiempo estaba dedicado al ADCS, ¿vale? Con lo cual las tareas para las otras, ¿vale? En concreto para Payload, pues no era suficiente. Consejo, el ADCS tiene que tener su propio microprocesador dedicado para hacerlo. Otra cosa que nos dimos cuenta en CubeCAT 2, el control de pasos, ¿vale? De los magnetorquers iban pasos de un 1%. Bueno, pues cuando hicimos la simulación, un 1% no era suficiente, ¿vale? Porque había que bajar a pasos de 0,1%, porque si no se nos volvía inestable el control, ¿vale? Bueno, aquí estaba justamente el problema con la función que tenía el mismo nombre en la EPS. Entonces, como ya había que hacerla de nuevo, la persona que lo hizo, que le llevó 3 meses, y fueron 3 meses de retraso del proyecto, ¿vale? Pues ya pudo programar los pasos en pasos de 0,1 y no del 1% como estaba antes. La calibración y la verificación del sistema de control de altitud en tierra es muy difícil, muy caro, al menos con las instalaciones que se tienen en una universidad, ¿vale? Y otra cosa que es importante hacer es dejar la capacidad para, a base de algunas medidas hechas en órbita, a base de hacer forzar de actuar en un eje y ver cómo rota el satélite en los 3, ¿vale? Caracterizar en órbita la matriz de inercia y subirle los nuevos parámetros calculados en tierra, pues subírselos al satélite. El dimensionamiento de los magnetorquers o de las reaction wheels, si uno tiene, ¿vale? También hay que hacerlo con cariño, porque especialmente para CubeSats, por ejemplo, de 6 unidades, muchas veces se ve que te ponen el mismo que el de un CubeSat de 1 unidad. Y si uno hace los números, puede ir realmente justo. Cuando digo puede ir justo, es que tarde meses en hacer un detumbling, en vez de tardar horas. ¿Vale? Bueno, y también el ADCS tiene implicaciones en el diseño térmico, ¿vale? Porque a veces, si está muy quieto, puede tener que un lado esté muy caliente y el otro esté muy frío, y en ese caso, pues a lo mejor interesa hacerlo rotar. Todas esas cosas son opciones. En cuanto al onboard computer, ¿vale? Siempre hay un poco como la moda de poner estos FreeRTOS, ¿vale? El problema del FreeRTOS, yo, al menos en mi experiencia, es que nosotros quizás no lo controlamos suficientemente bien, pero tampoco está no es tan conocido, no es tan utilizado como otros sistemas operativos, ¿vale? Como en Linux. Y claro, alguien dirá, ostras, es que en Linux no es en tiempo real, pero bueno, hay patches para hacer trabajar Linux en tiempo real, ¿vale? Y un poco me da la impresión de que esta es la tendencia a la cual se está yendo ahora, ¿vale? Hay que mirar bien el trade-off entre las prestaciones del OBC, del onboard computer, y el consumo de potencia. Pues porque el OBC es una buena estufa, ¿vale? Si no se hace bien, y puedes tener una estufa a lo mejor para no hacer nada. Entonces, a la hora de seleccionar el OBC, intentar buscar procesadores que tengan diferentes estados de trabajo, diferentes niveles, ¿vale? Modos de bajo consumo, en los cuales, por ejemplo, si llega el caso, tenga que entrar en SunSafe, ¿vale? Pues el consumo de potencia se reduzca al mínimo, prácticamente nada, con consumos de incluso microamperios, ¿vale? Hay algunos microprocesadores. También pueden jugar variando la frecuencia de reloj. No todos los microprocesadores que hay, incluso para CubeSats, permiten esto. Van muy a piñón, ¿vale? Después hay que jugar con el scheduler y la optimización de las diferentes tareas para optimizar el consumo de potencia, porque normalmente las misiones de CubeSats tienen 2 cuellos de botella. 1, la bajada de datos. 2, la limitación de potencia. La limitación de potencia determina el duty cycle que puedes operar la payload, y
la bajada de datos, pues eso, cuántos datos puedes después de manera efectiva bajar, ¿vale? Entonces, bueno, vigilar todas las conexiones entre los diferentes módulos de software, intentar que sean lo más autocontenidas posible para poder hacer un desarrollo y un testeo independiente, ¿vale? Y que después lo puedas reutilizar en otras misiones y por lo tanto que sea menos susceptible a errores. Y en cuanto a los buses de comunicaciones, al menos en nuestra experiencia y en la de alguien más que he conocido, intentar no depender demasiado del I2C. Es muy cómodo porque puedes encadenar un montón de dispositivos en el mismo bus, ¿vale? Y total, con 2 líneas ya lo tienes, pero es susceptible a, digamos que no es 100% fiable cuando hay partículas cargadas, ¿vale? Intentar utilizar estándares de comunicación bien probados, TCP/IP, SFTP, ¿vale? Vigilar, lo que pasa es que esto es un poco inevitable, que pueda haber discontinuidades durante el desarrollo de la misión, como nos pasó con el onboard computer de CubeCat 4, que tuvimos que comprar otro y ya no lo fabricaban, ¿vale? Claro, después de la batalla todo el mundo es muy general, ¿no? Pero teníamos que haber comprado 2 al principio. Bueno, pues que tampoco teníamos dinero para comprar 2, ¿vale? Interesante trabajar la capacidad de subir software patches mientras esté en órbita. Esto es interesante, pero a la vez es un riesgo, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que ir con mucho cuidado. Y después, ya lo había comentado antes, hacer los test unitarios de cada uno de los subsistemas, ¿vale? Para poder después irlos verificando a medida que se vayan integrando todos. Normalmente el test de software se deja para el final, se hace con prisas, ¿vale? Y esto es la causa de muchos errores. Normalmente es recomendable hacer test como lo que se llama un day in the life, ¿vale? Un día en la vida del satélite, ¿vale? Simulando todas las operaciones, que el satélite está operando 24 horas al día, 7 días a la semana, que periódicamente hay contactos con la ground station, que va variando la temperatura, todo eso simularlo, ¿vale? Para detectar errores. Dicho esto, CubeCat 2 lo tuvimos durante 2 meses probando y no encontramos fallos, ¿vale? A los 2 meses de estar en órbita, uno de tenía 2 transmisores, ¿vale? Estaban redundados allá, ¿vale? Pues en vez de emitir el beacon cada 40 segundos, perdón, cada 20 segundos, lo pasó a emitir cada 40. Y dijimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Lo que pasó es que uno de los transmisores se quedó colgado porque alguien lo conectó directamente a la batería sin pasar por un point of load y por lo tanto no se hacía el reset cuando se colgaba, ¿vale? Por lo tanto, no pasó en tierra, pasó en órbita y cuando pasó eso la segunda vez ya se perdió la comunicación con el satélite, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante definir todos los modos de operación, todos los tests que se tienen que hacer en tierra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues no está de más añadir un watchdog al final para que cuando se cuelgue meterle un reset, pero que ese reset se pueda hacer, porque sí, claro, pasa como el que conectó, que iba conectado directamente a la batería, pues a la línea no regulada, pues entonces no hay nada que hacer, el watchdog no funciona. Vale, en comunicaciones, si se puede añadir redundancia, nosotros lo hicimos y a pesar de todo se perdió el segundo redundante. ¿Vale? El cableado que va a la EPS, lo que he comentado, no conectarlo a la línea no regulada, sino que a una línea con un point of load. Los test de vibraciones también lo comenté, que un cable de antena se nos desenganchó y estaba comprado el subsistema y en teoría tenía experiencia de vuelo y había estado testeado, pero no. La calificación es por comparación. Si se hizo y funcionó, ahora tiene que funcionar. No tiene por qué. Esto no es como el servicio militar, ¿no? Valor se le supone. No, el valor se demuestra en combate. ¿Vale? Otro problema es que las antenas pueden acumular partículas cargadas, ¿vale? Pues tener precauciones con las antenas patches, ¿vale? Poniendo un pin justo en el centro del patch para que se puedan descargar, circuitos para descargar sobretensiones, poniendo
resistencias de valor muy elevado en paralelo para que no afecten la adaptación, pero en cambio que las sobretensiones, esas partículas se pueden descargar a masa a través de esta resistencia. Vigilar loops de corriente, ¿vale? Bucles de corriente. Bueno, y después testear las comunicaciones también como en el escenario real, no a través de un cable, sino con una ground station y que sea en el laboratorio haciendo, bueno, que haga todo, evidentemente, y con muchos atenuadores para simular las operaciones en realidad. A la hora de hacer el frequency filling, ¿vale? Solamente se puede hacer a través del representante nacional, ¿vale? Tanto para las bandas amateur como las comerciales. En las bandas amateur hay que hacer una coordinación. Aquí he puesto o no, ¿vale? Ahora comentaré por qué. A través de Yaru, ¿vale? La experiencia de todo el mundo que conozco es muy dolorosa, ¿vale? Porque cuando te quieres coordinar te dicen que no te coordinan y dices, oye, pero yo cumplo todo lo que me dicen, ¿eh? Son experimentos, es estudiantes, no tengo interés comercial y demás. Y dice, no te coordino. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, ponme un transceptor. Digo, pues si te pongo un transceptor para radioamateurs, no me queda espacio para hacer lo mío. Y la respuesta es, no es mi problema, es el tuyo. Bueno, pues en FSSCAT, pongo un ejemplo, ¿vale? Entre los dos transmisores de UHF que establecían el enlace entre los satélites, eran una banda de amateur en UHF, ¿vale? Y queríamos hacerlo bien y nos queríamos coordinar con Yaru. A mí me dijeron que no. Bueno, como teníamos a la ESA detrás, fue la persona que coordinaba en aquel entonces todas las frecuencias, ¿vale? Para todos los satélites de la ESA. Y fue y le pidió muy educadamente a esta persona que por favor que nos coordinara. Primero le dijo que no. Luego le escribió una carta de 4 páginas explicando todo porque tenía que ser no sé qué y el interés. No le respondió. Y entonces directamente la persona de la ESA no se andó con chiquitas y le dijo, pues vamos, sin coordinarnos según la Radio Regulation 4.4. A lo cual la persona ya entonces pasó a responder al momento diciendo que no, y se enfadó. Bueno, es lo que hay. Yo entiendo que los radioamateurs estén molestos porque ahora hay mucha gente y demás, pero creo que las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. Es decir, ¿por qué los radioamateur que nos ponemos a hacer CubeSats no podemos transmitir en bandas amateur si cumplimos con todo? ¿Vale? Si se utilizan bandas comerciales, tener en cuenta los retardos, ¿eh? Hay 6 meses para recibir quejas, requerimientos y demás. Es un proceso muy largo, penoso y además hay que hacerlo a través del representante nacional y hay que pagar unas tasas que no son despreciables. En el caso de FSSCAT, yo tuve que pagar 700 euros por cada satélite en tasas, más 700 francos suizos, que al cambio eran prácticamente 1 euro, por lo tanto 14.000 por cada uno de los satélites al año. ¿Vale? Y es verdad, el problema de las RFIs es un problema enorme. Es un problema, bueno, aquí hay un error, esto es problem sin la E al final. ¿Vale? Es un problema muy gordo. Poca solución tiene y bueno, la verdad es que no sé qué es lo que se puede hacer aquí. Intentar jugar limpio e intentar que esto no sea el Far West. ¿Vale? Entonces, más cosas. En cuanto a la filosofía de modelos y de test. En CubeSats, cuando uno tiene un presupuesto muy limitado, se va a una filosofía que se llama de Protoflight Model, ¿vale? Que es el modelo de vuelo, el prototipo del modelo de vuelo. Y es, básicamente solamente tienes un modelo y ahí le haces los test de aceptación y de calificación, ¿vale? O de calificación y de aceptación, ¿vale? ¿Que tienes más dinero? ¿Te lo puedes permitir? Bueno, pues puedes hacer varios modelos. El modelo de ingeniería para probar todos los test funcionales. Luego haces un modelo de calificación, un QM, para calificarlo, ¿vale? Le metes tralla, los niveles de vibraciones fuertes y demás. Y luego haces un modelo de vuelo que solamente le haces los test de aceptación que son más bajos. Vale. Pero no todo el mundo se puede permitir el lujo de hacer un FM y un QM, ¿vale? Aunque el QM lo puedes utilizar de M o 3 y muchas veces se va a la filosofía de Protoflight Model. Más cosas, intentar no vibrar los paneles solares,
Si son body mounted, es decir, si están montados, vale, aún. Pero cuando tienes deployables, ni de broma, porque te los cargas, ¿vale? Ya están previstos para aguantar las vibraciones del lanzamiento, pero lo que yo tengo entendido es que no te van a aguantar unas vibraciones en tierra más las del lanzamiento. Se mueren en el camino, ¿vale? Intentar reducir la complejidad y utilizar la filosofía KISS, que es Keep it simple and stupid. Hacer las cosas de manera sencilla y estúpida, ¿vale? Y yo suelo decir que si no lo haces así es también KISS, pero es Keep it simple, stupid, ¿vale? Porque si no haces las cosas sencillas es que eres tonto, ¿vale? Y entonces, un poco como conclusión final, ¿vale? Hay un trade-off entre complejidad, redundancia y hacer las cosas sencillas, ¿vale? Otras lecciones aprendidas. La telemetría, la justa, ¿vale? Pequeñita. Que el operador sepa entenderla bien. La mayor parte de los fallos son de operador, ¿vale? De esto. Intentar estandarizar la interpretación de la telemetría y la subida de telecomandos, que todo el formateo lo haga la máquina, que no sea un humano picándolo, porque entonces habrá errores, ¿vale? Cuando se trabaja con herramientas de diseño y de testeo, que no vayan cambiando a lo largo de la misión, ¿vale? Incluso las herramientas para hacer placas de circuito impreso. Nosotros nos hemos encontrado que al ir cambiando de versiones a veces hay incompatibilidades, pues tal, ¿vale? Definir y mantener los ICDs. Un ICD es el Interface Control Document, que define, pues eso, todas las interfaces mecánicas, eléctricas y en cuanto a protocolos y demás entre los diferentes subsistemas. Y evidentemente todos los documentos con control de versiones, ¿vale? No es el mismo documento, no. El documento es un ser vivo, ¿vale? Y que va variando a lo largo de la misión. Después, en esta página web, ¿vale? Podéis bajaros en las páginas, bueno, todos los proceedings del SSEA, que es el Symposium, ahora no me acuerdo qué quiere decir, pero es en Educational Activities. Es Symposium on Space Education Activities, ¿vale? Que lo organiza la ESA, la Agencia Europea del Espacio, y en las páginas 360-365 tenéis un paper que se llama Selection of Lessons Learned from Phase CD of CubeSat Projects of the Flyer Satellite Program, ¿vale? Bueno, es la visión de la ESA de cosas que han ido encontrando con los CubeSats con los que han estado trabajando en los diferentes programas Flyer Satellite, ¿vale? Y a modo de resumen, como decía Darth Vader, no hay que infravalorar el poder del lado oscuro de la fuerza, pero, como también decía el maestro Yoda, hard it will be, but strike you must. Win you can, but together must you always stand. Gracias por vuestra atención y que la fuerza os acompañe.